Un simple toque en la pantalla cambió todo. Un mensaje de audio enviado por error, como una bomba retardada, explotó en mis manos. No fue para mí. No debería ser así. Pero ahí estaba, en mi bandeja de entrada, como veneno disfrazado de mensaje inocente. Y cuando presioné play, sentí que me ardía la cara como si me hubieran sumergido en lava. Así comenzó mi pesadilla. Antes de sumergirme en esta historia, necesito hacer una pausa. Si estás escuchando, debes saber que cada me gusta, cada comentario, cada segundo que dedicas a esto marca la diferencia. Es lo que me da la fuerza para compartir lo que tantas mujeres guardan en el pecho, asfixiadas por el miedo a ser juzgadas o ignoradas. Tu apoyo, por pequeño que parezca, es lo que mantiene vivas historias como la mía. Y por eso no tengo palabras para agradeceros. Mi nombre es Ava Morton. Tengo 32 años. Hasta ese momento pensé que estaba viviendo el sueño que muchas mujeres tienen en su juventud, un prometido encantador con acento británico, una boda programada en apenas unos meses, una vida llena de planes y promesas. Creía que había construido un futuro sobre la base del amor. Pero en realidad lo que había construido era un castillo de arena. Y ese audio fue la ola que lo arrastró para siempre. Todo empezó una noche cualquiera. Estaba en mi pequeño departamento en Boston con una vela parpadeando en el mostrador y el cabello recogido después de un largo día de trabajo, cuando mi teléfono celular vibró. Era Liam, mi prometido. Mi corazón dio ese pequeño salto familiar cuando vi su nombre. Pensé que era un mensaje diciendo que estaba en camino, o tal vez una broma así que me hacía sonreír incluso en los días más difíciles. Pero no. Era un audio. Recordé haber dudado por un segundo porque Liam casi nunca enviaba mensajes de voz. Y cuando presioné reproducir, esperé escucharla reír. Pero no fue para mí. Fue para Ethan, su mejor amigo. Y lo que escuché me heló la sangre. Su voz, tan natural, tan calculada, hablaba de mí no como la mujer que amaba, sino como un paso, una pieza de un juego sucio. Habló de facturas, plazos, de cómo se necesitaba paciencia para transferir activos sin dejar rastro. Hablaba de mí y de Ava, como si yo fuera un número de matrícula, no una persona de carne y hueso. Incluso se rió en un momento comentando lo fácil que era distraerme con cariño. Esa risa dolió más que cualquier cuchillo. Agarré el mostrador con tanta fuerza que el borde dejó marcas rojas en mis manos. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El dolor físico fue lo único que me impidió gritar. Sentí que el calor subía por mi cuello e invadía mi rostro como un reguero de pólvora. Siempre imaginé que la traición me haría llorar, pero en cambio me hizo arder. Durante unos segundos no pude respirar. Mi pecho se atascó y me apoyé en el refrigerador solo para no desplomarme. El mundo daba vueltas a mi alrededor y lo único que escuchaba era su voz, repitiéndose en mi cabeza, fría, serena, sin la menor idea de que había enviado el mensaje equivocado. Intenté convencerme de que tal vez me había equivocado, que estaba exhausto, que se trataba solo de términos comerciales. Pero en el fondo sabía exactamente lo que había oído. No se trataba de estrés. No se trataba de una broma mal interpretada. Se trataba de un hombre que había planeado algo para destruir mi vida. Y la naturalidad con la que habló de ello fue más cruel que cualquier grito. Recuerdo ir al baño y mirarme en el espejo bajo la luz implacable. Mis ojos parecían extraños, muy abiertos, llenos de una mezcla de furia y terror. Tenía la cara roja, no por el maquillaje ni por el vino, sino por la vergüenza de saber que estaba comprometida con alguien que no me veía como una pareja, sino como un recurso a explotar. Esa noche no lo enfrenté. Puede parecer extraño, pero enfrentarlo de inmediato le daría el control de la situación. En cambio, me senté en la cama con mi teléfono celular en mis manos, audífonos en mis oídos y escuché el audio una y otra vez. Reduje el paso, analicé cada pausa, cada tropiezo, cada palabra. Y entonces uno de ellos me dejó helado, prenupcial. Se rió y dijo que yo no había insistido en tener uno, que lo había organizado todo tan limpiamente. Esa palabra abrió una herida en mí. ¿Qué pasaría si todo, las cenas, los viajes, las flores, fuera solo parte de un plan? ¿Qué pasaría si el hombre que besaba mi frente todas las noches en realidad estuviera calculando ganancias en lugar de sueños? ¿Qué pasaría si el matrimonio no fuera una celebración del amor, sino una transacción disfrazada de romance?
Esa noche no cerré los ojos. Me quedé despierta junto a él, escuchando su respiración tranquila, mi cuerpo rígido por la ira y el miedo. Parecía tan pacífico, tan hermoso en la penumbra, mientras revivía sus palabras como si fueran una declaración en un tribunal. Mi corazón quería sacudirlo y exigirle respuestas, pero mi mente me detuvo, no. Todavía no. No hasta que comprendí el alcance total de esta mentira. Alrededor de las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba los cuchillos de mi abuela, lustrados y casi nunca usados salvo en ocasiones especiales. Cogí el más grande, el que tenía el mango de madera desgastada. Me quedé allí, mirando el acero brillante, pensando no en la violencia sino en el simbolismo. Líneas rectas, cortes definitivos. En ese instante supe que si él pensaba que yo era frágil, había cometido su mayor error. A la mañana siguiente se despertó y encontró el cuchillo sobre la almohada. No como un arma en mis manos, sino como un mensaje claro, brillando a la luz del sol. Él la miró confundido, somnoliento, luego a mí, mientras servía café en la cocina como si nada hubiera cambiado. Él no entendió. Aún no. Pero ya lo había decidido. Él empezó el juego, pero yo lo terminaría. Y fue así en ese momento que el pánico se convirtió en llama, y la llama en determinación. Pensó que estaba tratando con una mujer demasiado dócil para reaccionar. No tenía idea de cuán despiadadamente destruiría sus planes. El día después del cuchillo en la almohada, me obligué a actuar como si nada hubiera pasado. Le serví café, sonreí débilmente cuando me besó en la mejilla, escuché sus historias sobre reuniones y viajes. Pero cada palabra sonaba envenenada ahora que conocía sus verdaderas intenciones. Porque detrás de la máscara de cariño que tan hábilmente llevaba, había un hombre que ensayaba diálogos y movía piezas en un tablero donde yo no era más que un medio para conseguir más dinero y estatus. Pensé en las noches que me quedaba hasta tarde para ayudarlo con propuestas de trabajo, los fines de semana limpiaba el desorden dejado por sus amigos, los pequeños sacrificios que hacía creyendo que eran prueba de amor. Y con la ironía más cruel posible, fueron precisamente esos gestos de bondad los que utilizó como prueba de que yo era demasiado maleable, demasiado agradecida, demasiado frágil, fácil de moldear según sus intereses. Unos días después, en una cena familiar, me di cuenta de todo con dolorosa claridad. Señales sutiles que antes pasaban desapercibidas ahora gritaban. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra afectuosa era una pieza de teatro bien ensayada. Y yo, que antes había sido el público encantado, me había convertido en el único espectador que veía más allá de las cortinas. La forma en que sus dedos se posaron en mi hombro mientras sus padres lo elogiaban. La forma en que su hermano bromeaba diciendo que yo era el organizado de la pareja, y Liam se reía, secretamente contento de haber encontrado a alguien que se encargaría de los detalles mientras él perseguía sus grandes sueños. Sonreí cortésmente, me llevé la copa de vino a los labios, pero por dentro se me revolvía el estómago, porque casi podía oír el eco de ese memorándum detrás de la risa, y era insoportable permanecer allí, sabiendo que me estaban tratando como a un cómplice. Valioso, sí, pero reemplazable. Amado no por lo que yo era, sino por el consuelo que traía a su vida. Sus mejillas volvieron a arder, pero esta vez no era timidez, era ira, un fuego que se extendió por todo su cuerpo. Y entonces lo entendí, vivía en un teatro donde todos creían en el guión, menos yo. Había leído las notas del director y sabía cómo terminaba la historia. Esa noche, después de que todos durmieran, me senté en el porche de la casa alquilada, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Me envolví en una manta y dejé que el aire gélido mordisqueara mi piel, como si el frío pudiera evitar que me hundiera en la desesperación. Me obligué a pensar fríamente, ¿y si me equivoco? ¿Qué pasa si estás exagerando? Imagínese lo que pasaría si lo confrontara demasiado pronto, pondría todo en mi contra, pintándome como inestable y paranoica. Recordé a mujeres que ignoraban pequeñas señales y terminaban destrozadas. Me prometí a mí mismo que no sería uno de ellos, no cuando el destino me había dado una visión tan clara detrás de la cortina. Esa noche me susurré a mí mismo que la paciencia sería mi arma. El hombre que pensó que podía utilizarme sería exactamente a quien derrotaría. Y el eco de mi propia voz me dio la primera chispa de fuerza desde que llegó el memorándum. Durante los días siguientes desempeñé también mi papel que me asusté. Sonreí cuando me sorprendió con flores, me reí de sus chistes,
le tomé la mano en público, mientras tomaba nota mental en silencio de cada llamada telefónica extraña, cada saco inexplicable, cada destello de arrogancia que se escapaba cuando pensaba que no estaba prestando atención. Guardé todo como las piezas de un rompecabezas, esperando el momento de encajarlas. Y luego comencé a ver patrones que antes me habían pasado desapercibidos, cenas que coincidían con transferencias bancarias, viajes de negocios que coincidían con las fechas de viaje de mi amigo Ethan, coincidencias que ya no parecían casuales. Lo que antes parecía amor y seguridad ahora resultó ser cálculo y traición, y la diferencia me desgarró tan profundamente que hubo noches en las que lloré en silencio sobre mi almohada, solo para aliviar la presión de fingir. Pero incluso con las lágrimas empapando las sábanas, mi mente repitió una verdad: él pensó que estaba ciega, pero mis ojos estaban bien abiertos. Y tarde o temprano descubriría lo peligrosa que se vuelve una mujer cuando su bondad se confunde con debilidad. No podía dejar que ese memo me persiguiera como una nube de palabras crueles. Así que una noche, cuando Liam estaba fuera con Ethan, yo estaba sola en el apartamento, con las luces bajas y mi computadora portátil abierta. Con los auriculares bien apretados, comencé a diseccionarlo como si se tratara de una prueba en un tribunal de justicia. Lo repetí línea por línea, más despacio, anotando todo en un cuaderno con manos temblorosas. Me obligué a escuchar no con el corazón de una mujer enamorada, sino con la claridad de quien sabe que su supervivencia depende de la verdad. Al principio era insoportable escuchar su voz hablar de mí con tanta frialdad, describiéndome como un apoyo confiable, riéndose de lo predecible que era, señalando que el tiempo lo es todo y que ciertas transacciones serían más fáciles después del matrimonio. Pero cuanto más escuchaba, más aguda se volvía mi sorpresa, porque entre los términos financieros y las risas arrogantes, una palabra brillaba como un puñal en la oscuridad: prenupcial. Esa palabra resonó dentro de mí con más fuerza que cualquier otra cosa. Porque fue entonces cuando entendí: si bien creía que nuestra unión se basaba en la confianza, el amor y los sueños compartidos, para él no era más que un cálculo, un juego de contratos y roles, donde mi falta de insistencia en la protección legal no era un descuido sino una debilidad que él había explotado deliberadamente. Mi pluma rascó las páginas con furia, notando no solo las palabras, sino las pausas, el tono, el ritmo de su discurso. Y con cada detalle que captaba, la escama se caía de mis ojos, hasta que pude ver claramente al hombre con el que estaba comprometida, un estratega, un planificador, alguien capaz de sonreírme cálidamente mientras, en secreto, tramaba cómo despojarme de toda seguridad en el momento en que el matrimonio le daba poder. Pausé el audio y me quedé quieto, escuchando el silencio en la habitación. Recordé cada vez que ignoré pequeñas rarezas: su renuencia a fusionar nuestras finanzas de manera transparente, respuestas vagas sobre sus proyectos de consultoría, la forma en que cambiaba de tema cuando le preguntaba sobre ahorros. De repente todo se alineó como las piezas de un rompecabezas, formando una imagen demasiado clara como para ignorarla. Impulsado por algo más profundo que la ira, tal vez instinto, tal vez supervivencia, abrí la aplicación del banco y rastreé las transferencias de los últimos meses. Patrones que antes había pasado por alto ahora me llamaron la atención: sumas redondas que salían en las mismas fechas de los viajes de negocios de Ethan, pequeñas deudas regulares etiquetadas como anticipos de consultoría, e incluso una transferencia mayor exactamente igual a la cantidad que había reservado para los anillos de boda. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mientras yo soñaba con encajes blancos y mesas, él estaba construyendo una red de cuentas, nombres falsos y salidas silenciosas. Lo que me pareció generosidad, su insistencia en cubrir algunos gastos, fue en realidad un truco de magia, una forma de malversar mi dinero sin que yo me diera cuenta. La traición dolió más que las palabras porque no fue repentina. Ella fue cuidadosa, paciente, deliberada, y eso la hizo menos un error y más un cuchillo que poco a poco se me había clavado en la espalda. Pasé horas trazando líneas en papel, dibujando flechas entre fechas y nombres, llenando el cuaderno con evidencia hasta que las páginas parecieron notas de un investigador. Aunque mi cuerpo temblaba y mi garganta ardía por contener las lágrimas, mi mente se volvió extrañamente serena, como si la claridad hubiera disipado la niebla del amor. Ya no me sentía una mujer abandonada por el azar, sino alguien elegido como presa, y este pensamiento, si bien me aterrorizaba, también me inflamaba. Porque si creía que yo permanecería pasiva, había olvidado que hasta la mujer más tranquila se vuelve peligrosa cuando está acorralada. Esa mañana, mientras el amanecer se deslizaba en el cielo y la ciudad despertaba afuera, cerré el cuaderno y presioné la palma de mi mano contra la tapa, como si sellara un pacto conmigo mismo. No lo enfrentaría todavía.
No dejaría que tergiversaras mis palabras ni me manipularas para guardar silencio. Mantendría la verdad cerca de mí y esperaría. Porque si él hubiera construido su plan con cuidado, yo también. Y cuando llegara el momento cortaría con la misma precisión que la hoja que, sin prisas, se había afilado contra mí. Me di cuenta de que no solo estaba descubriendo una traición, estaba mapeando un sistema. Un sistema meticuloso y frío donde cada gesto de afecto había sido calculado como una inversión, cada promesa un contrato no escrito, cada beso un sello de un acuerdo que nunca firmé. La ira que debería haberme consumido se convirtió en algo más peligroso, claridad. Una lucidez cortante que me permitió ver más allá de las mentiras y ver el tablero completo. Porque no solo me había robado, había intentado borrar mi autonomía, reducir mi existencia a una línea en su balance. Y eso no lo perdonaría. Cerré la computadora portátil con un clic seco, como si estuviera cerrando una puerta detrás de mí. Yo no lloraría. Yo no gritaría. No le daría el placer de verme desmoronar, porque ahora lo sabía, las lágrimas eran lo que esperaba, la histeria era el guión que había escrito para mí. Pero yo no seguiría ese guión. En lugar de eso cogí mi teléfono móvil y le envié un breve mensaje a mi abogada, Anne, una mujer que había desarmado a hombres como él en el tribunal, con la misma precisión con la que un cirujano estirpa un tumor. Te necesito. Trae tu mejor juego. 3 palabras. Ninguna explicación. Ella respondía con un simple estoy en camino, porque las mujeres como nosotras no necesitábamos más que eso para comprender la urgencia. Mientras esperaba, organicé los documentos sobre la mesa como un general organiza sus tropas antes de la batalla. Cada papel, cada huella, cada nota era un arma. Y cuando llegó Anne con su traje impecable y las gafas deslizándose levemente por su nariz mientras hojeaba sus declaraciones, no me preguntó si me encontraba bien. Él preguntó, ¿hasta dónde quieres llegar? Sonreí, no una sonrisa amable, sino la que precede al golpe final. Hasta donde la ley lo permita. Y luego un poco más. Ella asintió como si ya supiera que esta no sería una separación cualquiera. Sería una lección. Y mientras trazábamos la estrategia con lápiz y papel, me permití imaginar el momento en que él se daría cuenta de que el juego había cambiado. Que la mujer que él consideraba frágil tenía ahora no solo la evidencia de su ruina, sino también las riendas de su propio destino. Y cuando llegara ese día, no estaría en la puerta con un café en la mano, en silencio. Estaría en el centro de la habitación, con los documentos sobre la mesa y una mirada que diría, sin palabras, subestimaste la furia de quienes no tienen nada que perder. Porque ya no se trataba de dinero. Se trataba de honor. Sobre el derecho a no ser una nota a pie de página en la vida de nadie. Y si él había afilado una espada contra mí, ahora yo empuñaba no un cuchillo, sino una espada, forjada en el fuego de la traición y templada en la fría determinación de aquellos que aprendieron, demasiado tarde, que la bondad puede ser una armadura, pero la venganza, cuando es justa, es una obra de arte. Sentarse a la mesa de mi comedor con una libreta de cuero desgastada y un bolígrafo que, según él, ya había derribado más de un imperio de mentiras. No era lástima lo que vi en sus ojos, sino el brillo frío de quien reconoce una batalla antes de que se dispare el primer tiro. Estás cavando una tumba para él, dijo mientras trazaba meticulosas columnas en el papel, pero no para enterrarlo, sino para enterrar todo lo que pensó que podía robarte. Y allí, entre tazas de café que se enfriaban sin ser tocadas y la luz amarilla de la lámpara que proyectaba sombras nítidas en las paredes, me enseñó lo que ningún abogado se atrevería a expresar con palabras, el arte de ahogar a un hombre en su propia arrogancia. Anotamos fechas como si fueran minas terrestres. La cena con Ethan 2 días antes de la inesperada transferencia de 15.000 a una cuenta en las Islas Caimán, el billete de avión a Londres comprado con mi tarjeta, se justificó como una sorpresa para tus padres, mientras que el comunicado demostraba que el verdadero destino era un encuentro con un socio de un dudoso fondo de inversión. El señor Delgado sonrió cuando terminé de enumerar los números. Cometió el clásico error, murmuró pasando los dedos por las líneas que parecían cicatrices. Subestimó a la mujer que organizaba las cuentas del hogar con la misma precisión con la que ahora desmantela las suyas. Los días siguientes se convirtieron en un juego de ajedrez donde solo yo conocía las reglas. Liam continuó desempeñando su papel de prometido perfecto, trayendo café a la cama, susurrándome promesas al oído mientras yo fingía no notar cómo sus dedos temblaban cuando tocaba mi cara, como si temiera que pudiera sentir la mentira pegada a él como sudor.
Pero ya no era la pieza que él movía en el tablero. Ahora, yo era la mano que cambiaría la situación. Una noche, mientras él dormía con su brazo sobre mi cadera como un grillete disfrazado de caricia, me levanté de la cama y abrí mi computadora portátil en la oscuridad. Los archivos que Marisol me había enseñado a recopilar estaban todos allí, capturas de pantalla, extractos bancarios, incluso el audio de esa llamada en la que él, borracho de whisky y confianza en sí mismo, le había confesado a Ethan que ella nunca lo descubrirá, es demasiado estúpida para comprobar los detalles. La ira me quemó la garganta, pero me la tragué. La ira era un lujo, la precisión era la supervivencia. Guardé todo en una carpeta cifrada con un nombre inocente, recetas de boda. La ironía era mi nueva lengua materna. Cuando sonó el despertador a las 6 de la mañana, ya estaba vestida, con el pelo recogido en un moño impecable y los labios pintados de un rojo tan vivo que parecía un aviso. Liam parpadeó confundido por mi eficiencia matutina. «Qué hermoso hoy», murmuró, extendiendo la mano para tirarme de nuevo a la cama. Sonreí alejándome con un ligero toque de sus dedos, el mismo gesto que usaría para empujar lentamente un cuchillo. «Tengo una reunión temprano», mentí. «Asuntos importantes». Y era verdad. Porque en ese preciso momento en el piso 12 de un edificio en el centro de la ciudad, Marisol estaba radicando un documento que convertiría cada dulce palabra que me había dicho en prueba de fraude. Cada «te amo» se convertiría en un clavo en el ataúd de su credibilidad. El más delicioso. No sospechó nada. Todavía creía que era la misma mujer que lloraba en el baño, que temblaba de miedos inventados. Pero había aprendido la lección más valiosa que la traición podía enseñar: cuando un hombre te hace sentir pequeña, hazte tan grande que él ya no pueda verte, hasta que sea demasiado tarde para esconderse. Presión firme en sus dedos, lo suficiente para que ella sintiera el peso de lo que ahora llevaba. «Deja eso a un lado», dijo en voz baja, pero sin la menor duda. «No es para mí. Es para aquellos que necesitan ver lo que esconde». Sus ojos se abrieron durante una fracción de segundo, el momento exacto en que comprendió que no estaba recibiendo un favor, sino una bomba de tiempo disfrazada de memoria USB. No le expliqué más. No lo necesitaba. El miedo que cruzó su rostro fue respuesta suficiente. Sabía lo que pasaba cuando mujeres como yo decidíamos dejar de sonreír y empezar a actuar. Regresé a la sala principal con la misma postura serena, como si nada hubiera cambiado, pero todo sí. Cada risa de Liam ahora sonaba como un tic, cada apretón de manos una invitación a caer en la trampa que me había tendido. Me vio y me saludó con la mano, invitándome a unirme a un grupo de inversores que hablaban sobre escalabilidad y rendimiento garantizado. Sonreí y acepté la copa de vino espumoso que me ofrecieron, y mientras los hombres a mi alrededor discutían números que solo existían en el papel, dejé que mi mirada vagara por la sala, no como un espectador, sino como un estratega evaluando el tablero. Porque ahí, entre los canapés y los discursos ensayados, estaba el verdadero juego, no lo que ellos vieron, sino lo que yo sabía. Y cuando Liam puso su mano en mi cintura, posesivo como siempre, no retrocedí. Simplemente incliné levemente la cabeza, como si fuera una concesión, cuando en realidad era una despedida. «Estás radiante esta noche», murmuró, sus labios rozaron mi oreja de una manera que antes me habría hecho estremecer. Sí, estuve de acuerdo, tomando un sorbo de champán. «Pero deberías ver lo que viene». Su sonrisa no flaqueó, pero sus dedos se movieron casi imperceptiblemente contra la tela de mi vestido. Por un segundo vi el cálculo en sus ojos, ¿lo sabe? Ella sospecha. Y luego, como siempre, descartó la duda. Después de todo, yo solo era la novia bonita, la pieza decorativa, la mujer que lloraba en el baño. Pero mientras él se perdía nuevamente en su propia actuación, saboreé el sabor agridulce del vino espumoso, sabiendo que por primera vez el escenario era mío. Y la obra estaba por comenzar. Con una serenidad que incluso me sorprendió a mí, me incliné para susurrar que el sobre contenía información que ella necesitaba revisar antes de adjuntar mi nombre a cualquier brindis público. Sus labios se fruncieron levemente confundido, pero cuando captó la gravedad en mi mirada, asintió, cumpliendo con la promesa de entregárselo al consejo antes de que terminara la noche. Era como un viejo y asfixiante nudo que se deshacía en mi pecho por primera vez en semanas, porque ahora no estaba solo yo contra él. Ahora la evidencia estaba más allá de mi alcance, libre para arder en llamas que sus manos nunca podrían apagar.
De regreso al comedor, me quedé en el buffet, fingiendo analizar la disposición de las frutas y los quesos, mientras el murmullo a mi alrededor tomaba un tono diferente, casi imperceptible. Cejas fruncidas por aquí, un susurro apresurado por allá, y luego dos miembros del consejo cruzando la sala hacia el fondo, con expresiones que no dejaban lugar a dudas. Algo había cambiado. Vi la primera fisura atravesar la compostura de Liam mientras intentaba interceptar a uno de ellos y solo recibió un gesto distraído antes de que el hombre siguiera adelante. Su sonrisa no desapareció de inmediato, era demasiado bueno para eso, pero noté el ligero temblor en sus dedos mientras se ajustaba la corbata. Y en ese pequeño espasmo saboreé la victoria, porque era la primera grieta visible en la máscara que había usado tan perfectamente. Palabras como fraude, inestabilidad y falsificación comenzaron a flotar en el aire, fragmentadas en conversaciones interrumpidas. Nadie me los dirigió, pero sabía exactamente qué carpeta acababan de leer. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Al revisarlo encontré un mensaje de Liam, una fotografía brillante de una nueva caja de anillo, acompañada por la leyenda: la redención comienza esta noche. Cualquiera más podría interpretarlo como un gesto de reconciliación. Yo, sin embargo, lo leí por lo que realmente era: apalancamiento. Su último intento desesperado por recuperar el control, deslumbrándome con el brillo de una promesa vacía, como si las joyas pudieran borrar la tinta de los documentos que en ese mismo momento se leían en salas acristaladas justo encima de nuestras cabezas. Guardé mi celular sin contestar, mis labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. La belleza de ese momento no estaba en su intento de cegarme, sino en la certeza de que, mientras me enviaba imágenes de futuros ficticios, hombres y mujeres en oficinas de cristal ya estaban devorando la cruda verdad de lo que había construido. Y el colapso ya había comenzado. La fiesta de compromiso había sido planeada hasta el último detalle: impecables manteles blancos, cubiertos pulidos, arreglos dorados que reflejaban la suave luz de los candelabros. Todo estaba dispuesto como si esa noche fuera a coronarlo con la última joya de admiración antes del matrimonio. Los invitados llegaron en oleadas y sus risas llenaron la sala, mientras yo me mantenía al margen, vestida deliberadamente sobria. Ya no me importaba ser un apoyo en su actuación. Solo me importaba ser firme. Invisible. Hasta que llegó el momento de girar la llave. Liam floreció bajo los reflectores, estrechando manos, brindando y encantando a sus parientes mayores con chistes ensayados. A veces su mano rozaba mi cintura, como recordándome el papel que se suponía que debía desempeñar. Pero mis ojos seguían escaneando la habitación, registrando expresiones, notando mentalmente quién le susurraba a quién, teniendo en cuenta cada señal de que la fachada de cristal de su vida ya estaba empezando a temblar. Cuando las luces se atenuaron y el proyector cobró vida, los invitados aplaudieron esperando un conmovedor vídeo de la infancia, las vacaciones y los momentos románticos. Y en las primeras diapositivas, eso es exactamente lo que vieron: Liam cuando era niño, sosteniendo una pelota de fútbol. Liam en la universidad, rodeado de amigos. Liam y yo sonriendo en el muelle de Cape Cod, con el viento enredándome el pelo. El público reía acercándose con cariño, envuelto por la nostalgia. Pero luego las imágenes cambiaron, no por mi mano, sino por un archivo que le había entregado discretamente al organizador del evento. De repente el ritmo alegre de las fotografías dio paso a algo gélido: impresiones de transferencias bancarias, extractos de correos electrónicos con menciones a entregas limpias, un gráfico que muestra las salidas de fondos con líneas regulares y precisas, todo ello acompañado de la transcripción de la nota que había enviado por error. Al principio el silencio fue de confusión. Ojos entrecerrados, cejas fruncidas. Pero a medida que el peso de la evidencia se impuso, una pesada quietud se extendió como una marea, tragándose las mesas, y el aire se volvió espeso con ese tipo de silencio que corta más profundamente que cualquier grito. Estaba cerca del escenario, mi corazón latía tan fuerte que juraría que mis costillas se iban a romper. Aún así, mi rostro permaneció sereno y mis manos firmes. No era momento para la furia ni el escándalo. Era hora de controlar. Y quería que viera que la mujer que él consideraba moldeable era, de hecho, la que impulsaba la tormenta. Liam se quedó congelado en el centro de la habitación, con la boca abierta para hablar, pero no salió ninguna palabra. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza alrededor del cáliz que temí que el cristal se hiciera añicos. Intentó reír, decir que debía haber un error, hacerme un gesto con un acto de perplejidad, como si hubiera cometido un error tonto.
Pero su voz temblaba en los bordes de las sílabas, y cuando buscaba cómplices entre los invitados, solo encontraba miradas desviadas, labios fruncidos y la inequívoca ausencia de apoyo alguno. Cada segundo de su encanto se disolvió bajo la cruda luz de la verdad proyectada en la pantalla, y lo que alguna vez había sido una confianza pulida ahora parecía una patética desesperación por aferrarse a una máscara que ya estaba rota sin posibilidad de reparación. No necesitaba decir mucho. La evidencia hablaba más fuerte que cualquiera de mis palabras, y la parte más brutal de todo fue que la audiencia, la misma gente a la que esperaba impresionar, se había convertido en el jurado silencioso de su caída. Los inversores se removieron incómodos en sus asientos. Los familiares susurraron bruscamente y una mujer de la junta de patrocinadores se cruzó de brazos con una expresión tan gélida que hizo palidecer aún más a Liam. Cuando intentó por última vez salvar la situación levantando su copa y declarando que todo hombre exitoso tenía enemigos envidiosos, sus palabras cayeron en el vacío. Sin aplausos. Sin risas. Solo el tintineo sordo de un tenedor al caer sobre la porcelana al fondo de la habitación. Y en ese silencio sofocante finalmente lo vi tal como era. No el hombre que una vez amé, no el prometido que me prometió la eternidad, sino una figura hueca, despojada de todo encanto, de pie bajo el peso de sus propias mentiras, mientras yo, la mujer que había subestimado, sostenía la llave que cerraba todas las puertas que pensaba que siempre estaban abiertas para él. En las horas que siguieron al final de la fiesta, el silencio en nuestro apartamento era más pesado que cualquier discusión. Liam ya no tenía palabras para encantar, distraer o dominar. Y mientras él permanecía sentado en el borde de la cama, con el rostro enterrado entre las manos, pasé a su lado con pasos firmes, el corazón extrañamente tranquilo, sabiendo que la actuación había terminado. Que cada máscara que había usado se había deslizado ante las personas cuyo juicio valoraba más. Intentó hablar, murmurando disculpas por el sabotaje, por los malentendidos. El corazón que ya conoció el sabor amargo de la traición. Porque hay una especie de alivio al ver que la justicia se desarrolla no como un golpe de venganza, sino como la consecuencia natural de malas decisiones. Liam aprendió esto por las malas: el mundo no perdona a quienes se alimentan de las debilidades de los demás. Y cuando llega la factura, viene con un vergonzoso interés compuesto. A veces todavía lo intenta. Un correo electrónico por aquí, un mensaje de voz por allá, siempre con ese tono entre la desesperación y la arrogancia residual, como si una palabra mía fuera suficiente para reescribir lo que ya estaba escrito en piedra. Pero no respondo. No por odio, sino porque algunas lecciones solo pueden aprenderse en la soledad del propio fracaso. Y necesita comprender, solo, que ya no hay público para sus monólogos. Los bares donde alguna vez lo saludaron con palmaditas en la espalda ahora lo ignoran, los contactos que antes se reían de sus chistes ahora cuelgan el teléfono antes de que termine la primera frase. Incluso su nombre, alguna vez pronunciado con admiración, se ha convertido en algo que la gente baja la voz para mencionarlo, si es que lo mencionan. En cuanto a mí, la libertad que he encontrado no es solo la ausencia de ella. Es el descubrimiento de que nunca necesité tu reflejo para definirme. Las mañanas ahora son mías, sin el peso de una mirada calculadora evaluándome mientras tomo café. Las noches son silenciosas, no por el vacío, sino por la paz. Y cuando cierro los ojos, ya no veo sombras de duda, solo el camino claro que tengo por delante, un camino que yo mismo forjé, ladrillo a ladrillo, después de que el fuego quemara todo lo que no servía. Hay quienes dicen que el perdón es el último paso. Pero aprendí que hay cosas que no es necesario perdonar para quedar atrás. Liam no es una herida abierta, es una cicatriz que ya no duele al tacto. Y si un día comprende que la crueldad que sembró cosechó exactamente lo que él sembró, que esa comprensión no sea para mí un consuelo, sino un espejo para él. Porque la justicia no es un grito, es el silencio que permanece cuando caen todas las máscaras. Y así, cuando miro por la ventana y veo la ciudad palpitando afuera, sé que mi historia no terminó en esos meses de mentiras. Terminó aquí, en una mesa limpia, en una taza de té que no necesita ser compartida, en un futuro que por primera vez en mucho tiempo, me pertenece solo a mí. No hay mayor triunfo que ese. No hay venganza más dulce que la indiferencia de quienes ya han seguido adelante. Porque esta historia no es solo mía, pertenece a cualquiera que alguna vez haya sentido el peso de una verdad ahogada en su garganta. Es para cualquiera que alguna vez se haya mirado al espejo y no haya reconocido su propia voz. Y si te resonó, te conmovió con algo que mantenías encerrado, no es casualidad.
Quiero saber, ¿qué despertó ella en ti? Una ira que ardía lentamente como brasas bajo las cenizas. Un orgullo silencioso, de esos que no necesitan aplausos. ¿O te quitó algún recuerdo, de esos que enterramos en el fondo, pero que se empeñan en aflorar? Tus comentarios no son solo palabras, son puentes que convierten historias solitarias en conversaciones que salvan vidas. Y leo cada uno porque son los que me recuerdan porque vale la pena seguir escribiendo. Entonces, si esta narrativa te tocó, deja una señal. Un me gusta no como un clic vacío, sino como un saludo, yo estuve aquí. Esto también es mío. Comparte con aquellos que necesitan escuchar que avanzar no se trata de olvidar, sino de elegir no cargar con lo que nunca fue tuyo. Y suscríbete porque la próxima historia, ella se anidará dentro de ti como una sombra que no desaparece ni siquiera con la luz del día. Prometo.